Hola chicos, espero que esto funcione. Ya les dije que después de esto me voy a dedicar al cine. Bueno, la idea de hoy es mostrarles un PowerPoint, una explicación sobre ese PowerPoint, que es como un poco el cierre de ese trabajo que hicieron sobre las enfermedades transmitidas por alimento. Es para entender un poco el desarrollo de las bacterias. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Vamos a ver si lo logro. No, no lo logré. Sí, lo logré. Bien. Déjenme ver. Acá estamos. Acá voy a ver si puedo ocultar el video. Perfecto. Y ustedes me pueden ver. Bien. Esperen un poco. Que quiero comenzar con el PowerPoint. Acá estamos. Bien. El tema de hoy es microbiología de los alimentos. ¿Qué entendemos por microorganismo? Microorganismo, su definición sería, son seres vivos pequeños, no apreciables por el ojo humano. Cuando hablamos de microorganismos nos referimos a los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. Y parásitos lo puse entre comillas, ya que algunos de los parásitos sí no podemos mirarlo sin un elemento, o sea, lo podemos mirar como decimos en la jerga a ojo desnudo, pero hay otros que son muy pequeños que necesitamos algún elemento que nos permita visualizarlo. Si tenemos que ubicarnos más o menos dentro de esta tabla, acá tenemos las cosas que puede ver el ojo humano, hablamos de una hormiga, hablamos de un cabello, pero a partir de 10 micras, una micra o nanómetros, que son los tamaños que tienen las células, las bacterias y los virus, verán que tenemos que usar un microscopio óptico. En realidad, los virus los necesitamos ver con un microscopio electrónico que permite ver nanómetros, o sea, formas muy pequeñas. No hay muchos microscopios electrónicos en el mundo. Bueno, pero bueno, esto se los agregué como para que tengan una idea de que realmente hablamos de estructuras extremadamente pequeñas. Cuando hablamos de microorganismos, no todos son malos. Podríamos clasificarlos en microorganismos útiles que los vamos a utilizar para elaborar pan, vino, queso, yogures, microorganismos alteradores que alteran las características organolépticas, y de ahora en más, cuando ustedes vean esta palabra organoléptico, nos vamos a estar refiriendo a esas características que hacen al olor, color, sabor y textura de un alimento. Y luego sí están los microorganismos patógenos, los productores de enfermedades transmitidas por alimento, o ETAs, que como los vamos a llamar para abreviar. Dentro de los microorganismos útiles tenemos que, además de los que les conté, las bacterias y hongos responsables de elaborar pan, queso, yogur, vino, cerveza. También en nuestro intestino grueso tenemos casi 1 kilo de bacterias que son cruciales para la digestión de muchos de los nutrientes que ingerimos. Es por eso que a veces cuando tomamos algún antibiótico por alguna infección, tenemos después como consecuencias o constipación o diarrea, producto de que justamente lo que hicimos es alterar esa flora normal de nuestro intestino grueso. Les pongo un ejemplo para que vean los distintos tipos de fermentaciones que hay, o sea que en la industria alimentaria se utilizan muchos microorganismos, que no todos son malos, y por ejemplo, a través de fermentaciones alcohólicas del trigo, la cebada, la uva y la manzana, más levaduras, que es un tipo de hongo, nosotros obtenemos pan, cerveza, vino y sidra, y como producto complementario, digamos, de resultado de esta fermentación, obtenemos etanol y dióxido de carbono. Es decir, un breve ejemplo, cuando nosotros usamos levaduras para hacer pan y permitimos que ellas fermenten, que en realidad se multipliquen las levaduras y coman, como desechos
de esa multiplicación y de esa reproducción de esas bacterias, de esos microorganismos, de esas levaduras, lo que vamos a tener como resultado es el dióxido de carbono, que es un gas, que es lo que va a airear las masas, es lo que va a provocar esas burbujas que vemos luego en el pan retenidas y que hace esa cuestión esponjosa de ese alimento, y también el etanol, que no lo vamos a ver porque va a evaporarse cuando nosotros lo pongamos en el horno a cocinar. El etanol es un alcohol que obviamente al elevar la temperatura va a sufrir una evaporación. Bueno, hay otros ejemplos que no me voy a poner al caso, pero para que vean que muchos de estos microorganismos los necesitamos. Con respecto a los microorganismos alteradores, sí, son microorganismos que deterioran los alimentos y lo podemos ver ese deterioro porque hay cambios en sus características. Vemos que hay moho, vemos que cambia de color, que cambia la textura, que cambia el sabor, el olor, que tiene un olor particular y las podemos percibir. Algunos de estos mohos pueden causar reacciones alérgicas según la susceptibilidad de la gente, malestares intestinales o alteraciones respiratorias. Y muchos, y no podemos saberlos cuánto, pueden producir micotoxinas, y estas micotoxinas, las más peligrosas son las aflatoxinas, son cancerosas. Es por eso que no se recomienda comer ningún tipo de comida que presente este tipo de alteraciones. Supongo que más de uno le habrá pasado de que se hongueó un pan lactal y uno saca el pedacito del pan lactal, pero uno saca lo que ve macroscópicamente, pero microscópicamente por ahí todo ese pan está infectado. Por eso cuando la comida se ha deteriorado y vemos que tiene estas características, es recomendable tirarla. Lo mismo que una manzana, que uno por ahí saca el pedacito que vemos que no está en condiciones, pero como no podemos saber si tienen debajo de esa superficie ha seguido contaminando el producto, lo más aconsejable es tirarlo. Bueno, esto es lo que esta diapo está mostrando, esto que les estoy diciendo. Y bueno, hemos llegado entonces a los patógenos, a los causantes de las enfermedades transmitidas por alimento o por agua. A diferencia de los anteriores, estos no alteran macroscópicamente, visiblemente el alimento. No se alteran las características organolépticas, el sabor, el olor, la textura y el color de ese alimento contaminado con estos microorganismos patógenos es exactamente igual a aquel que no está contaminado, razón por lo cual se nos dificulta mucho saber si está o no, si ese alimento es seguro o no, si no practicamos buenas prácticas en la elaboración de alimentos. Muchas de las enfermedades que ustedes habrán visto y que hicieron sus cuadros pueden ser desde simples diarreas, a vómitos, a simples malestares, pero en algunos de los casos, muchas de esas bacterias habrán visto que pueden generar la muerte de la persona que ingirió el alimento. Es importante este cuadro para que tengan en cuenta que de estos agentes biológicos que pueden producir enfermedades transmitidas por alimento, tenemos que las bacterias se multiplican en el alimento, el hongo también se multiplica, pero tanto los virus como los parásitos dentro del alimento no se multiplican. Los alimentos son vectores de este agente patógeno, de este agente que nos va a causar enfermedad. Hay una clasificación que es fundamental y que es importante que le presten atención entre las infecciones, las intoxicaciones y las toxoinfecciones. Habrán visto cuando buscaron para hacer el cuadro, el material, que por ahí estas tres palabras se repetían y por ahí alguno buscó sus definiciones, pero si no aprovechamos para mostrar las diferencias. En las infecciones se producen por ingesta de alimentos que contiene el organismo vivo en el alimento. O sea, yo me enfermo por la ingestión del virus, la bacteria o el parásito. Estos ejemplos son salmonela, hepatitis, toxoplasma, Escherichia coli, etc.
En el tanto que la intoxicación es producto de la ingestión de las toxinas que algunos de estos microorganismos produjeron y dejaron en el alimento, lo vamos a ver más adelante, y yo lo que ingiero es esa toxina que a mí me hace mal, no el microorganismo, sino la toxina. Y la toxoinfección, como verán, es una mezcla de las dos. Ingiero el alimento que tiene la bacteria que produce la toxina y yo me enfermo por la bacteria y por la toxina una vez que ingiero el alimento. El ejemplo es el cólera. Bueno, dentro de los microorganismos responsables de las enfermedades transmitidas por alimentos, las bacterias ocupan el primer lugar. Es por eso que de ahora en más vamos a hablar específicamente, y me voy a hacer hincapié dada la falta de tiempo y las características de estas clases, vamos a hablar de bacterias. Cuando nos veamos, algo más les comentaré sobre parásitos y sobre virus. Les puse un chiste ahí para que después lo lean con cariño. Bueno, eh, recordarán allá lejos y hace tiempo, cuando ustedes estudiaron en el colegio, los tipos de células, que había una gran diferencia entre células procariotas y células eucariotas. Las células eucariotas las dividíamos en células vegetales y animales, cuya diferencia estaba dada por el tipo de pared que tenía y también porque, por ejemplo, las vegetales tenían unas estructuras que les permitía hacer fotosíntesis, los cloroplastos, donde estaba la clorofila. Bien, no importa, eso es historia. Lo importante es diferenciar estas células complejas, que la característica fundamental es que tienen un núcleo separado de todo el contenido citoplasmático, con las procariotas, que son células más simples, más primitivas, más pequeñas, que no tienen un núcleo verdadero y definido, sino que su material genético está todo disperso en lo que es toda la célula. Estas son las bacterias, son células procariotas que son organismos unicelulares, es decir, formados por una sola célula, que carecen de núcleo o de membrana nuclear y su material genético está disperso en todo el citoplasma. Algunas de ellas tienen estos pelitos que se llaman pilis, que son elementos que utiliza la bacteria para adherirse a las superficies que va a colonizar, y algunas también tienen flagelo, que es esta colita que ven acá, que les sirve justamente para moverse y favorecer su mecanismo de traslado. Y tienen, en vez de una membrana celular, una pared celular que les es bastante característica. Una de las características de las bacterias es que se reproducen por fisión binaria o por división simple. Es decir, tenemos una bacteria, duplica su material genético, este material genético se va a los extremos, se hace un tabique y tenemos dos nuevas bacterias. Las bacterias, para multiplicarse, se dividen. Más allá del chiste, recuerden siempre eso. Y lo más peligroso es que esa división la hacen entre 6 y 20 minutos. Es decir, yo tengo una bacteria, duplica su material genético, lo separa y tenemos entre 6 y 20 minutos dos bacterias. Las bacterias tienen distintas formas y según esas formas se las llaman. Los cocos son redonditos. Estos cocos unidos se llaman diplococos. En forma de collarcito se llaman estreptococos. 4 cocos unidos, se habla de trétada. Si hacen 2 de estas es una zarcina, y en forma de racimo de uva, todos los cocos juntos se llaman estafilococos. Los bacilos, otra característica, otra forma que hay de bacterias, como verán, es como un bastoncito, como si fuera un palito de queso. 2 juntitos son diplobacilos, varios juntitos son estreptobacilos. Los cocobacilos son una mezcla entre cocos y bacilos, un poco más alargados y redondeaditos. Y después están los espirilos, que no nos vamos a detener.
Acá les muestro una foto por microscopio electrónico de cómo se ven los cocos. Estos son estafilococos y estos son bacilos. O sea, así se ven tal cual, bastoncitos. Otra característica es cómo se tiñen las bacterias. Hay un viejo, hace muchos, muchos años, un científico que se llamaba Gram, permitió a través de una tinción muy característica dividir a las bacterias en dos grandes grupos, según cómo tomaban el colorante. Se usa dos colorantes, el colorante principal, que es cristal violeta, es decir, que quien tome ese colorante principal va a quedar de color violeta. Y hay un grupo de bacterias que por las características que tienen en su pared celular no toman ese colorante principal, sino que ese colorante se pierde cuando se lava con alcohol o acetona y toman la safranina, que es el segundo colorante que se utiliza y que es rojo. Es decir, que frente a una muestra de bacterias, yo lo primero que voy a hacer es esta tinción de Gram, teniendo entonces aquellas que toman el primer colorante, el cristal violeta, que van a quedar violetas como las gram positivas, y el gran grupo de bacterias que no toman ese colorante y que toman el colorante más rosado como gram negativas. Al mirar al microscopio las vamos a ver así. Las gram positivas son violetas y las gram negativas son rosadas. Bueno, este es otro chiste que dice que la bacteria se siente sola y le pregunta si es a causa de que es una gram negativa. Yo espero que les diviertan mis chistes, a mí me causan mucha gracia. Bueno, sigamos. Esta clasificación de las tinciones es lo que permite dividir a grandes grupos de bacterias. También lo habrán visto cuando buscaron información para realizar sus cuadros, esto de que las llamaban bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Bueno, esto tiene que ver con esta tinción. Dentro de las bacterias gram negativas que ustedes habrán visto está la salmonela, la Escherichia coli, el vibrio producto del cólera, perdón, saqué. Y sí, de esos que vimos, esos solos. Y dentro de las gram positivas están los Clostridium, está el Mycobacterium, que no se los di todavía, los estáfilos y los streptos, como productoras de enfermedades transmitidas por alimento. Este diapo que sigue se los muestro simplemente para que vean cómo se cultiva una bacteria, para que tengan una idea un poco de microbiología. Básicamente se usa una placa de Petri, que es esta estructura de vidrio o de plástico, se siembran acá la muestra y se mantiene 24 a 48 horas en una estufa a 37 grados y luego vemos estas colonias de bacterias. Algunas estructuras especiales que usan las bacterias, unas son las toxinas. ¿De acuerdo? Que les dije que algunas enfermedades eran producidas por intoxicaciones, justamente por ingestión de estas toxinas que nos producían un daño. Bueno, algunas bacterias al multiplicarse liberan al medio sustancias tóxicas para el consumo humano. La toxina no tiene ni olor, ni color, ni sabor diferente. Yo no me voy a dar cuenta que está presente. Y es más, algunas resisten altas temperaturas. Que hablamos que de toxinas que habrán visto que son termoresistentes. Las que no resisten y a temperaturas de cocción se inhabilitan son termosensibles. Otra forma que tienen las bacterias de hacernos un poco la vida más complicada, eso es una estructura que se llama esporas bacterianas. Cuando las bacterias ven que las condiciones del medio no son favorables para su supervivencia, ya sea porque el pH no es adecuado, porque faltan algunos nutrientes, porque la temperatura no es adecuada, algo no va bien, entran en un estado de letargo, hacen como si hibernaran, ¿no? Para explicárselos de una manera. Hacen paredes más gruesas que impiden que se desequen, que las protege del pH, de los cambios bruscos de temperaturas, de las radiaciones, y de esta manera pueden conservarse por más tiempo en este medio o ambiente hostil.
esta estructura, esta espora, resiste al calor, la desecación, la radiación, los ácidos, los desinfectantes, los químicos fuertes, es decir, como verán, no las mata nadie, solo van a morir en temperaturas que utilicemos para la esterilización, que es una temperatura superior a los 121 grados en una atmósfera determinada y con aparatos especiales que permiten la esterilización. Esto es un gráfico para que vean, este es el ciclo normal de una bacteria, pero cuando las condiciones no son adecuadas, lo que va haciendo entonces es poner todo su material genético en una punta, va haciendo como una cápsula alrededor de ese material genético y va quedando solamente esta estructura que es la espora que le permite sobrevivir en esas condiciones que ya les mencioné. Esto es una fotografía en un microscopio electrónico para que vean cómo se ve la espora. Acá hay otras, es como un ojo negro dentro de la bacteria. Y lo que le permite esta estructura es que cuando las condiciones vuelven a ser favorables, las esporas germinan y la bacteria vuelve a infectar, vuelve a ser una bacteria normal, con toda su vida normal, se multiplica nuevamente y vuelve a contagiar nuevamente el alimento. Como les explicaba antes, la destrucción de las esporas se logra solo por medio de industriales con aparatos que se llaman autoclaves que permiten elevar la presión atmosférica y elevar las temperaturas a 121 grados. Estos procesos son los que sufren las latas, por ejemplo, de alimentos que consumimos a diario. Bien, hay factores que afectan la multiplicación de los microorganismos y que nosotros tenemos que conocerlos, porque algunos, no todos, dependen de nosotros. Entonces nosotros dentro de las buenas prácticas, lo que vamos a tener que hacer es hacerle el ambiente lo más hostil posible a esas bacterias para que no se multipliquen y no generen entonces enfermedades transmitidas por alimentos. Entre los factores que afectan la multiplicación de los microorganismos tenemos factores intrínsecos, es decir, factores que son característicos del alimento, son propiedades físicas y químicas propias del alimento, que son 4 que los voy a ir explicando. Es el pH, el agua libre, la estructura del producto alimentario en sí mismo y los nutrientes, y factores extrínsecos, que son del ambiente, del ambiente que rodea a las bacterias, es decir, la humedad relativa, la atmósfera gaseosa, la temperatura, el tiempo y la competencia microbiana. Los voy a ir explicando uno a uno, así que no desesperen. Vamos con los intrínsecos. El primero es el pH y la acidez. La acidez es un número que representa la concentración de iones hidrógenos en una solución. Esa sería la explicación química. Si lo vamos a lo gráfico, el pH es qué tan ácido, o lo contrario, qué tan alcalino es un alimento. Se numera del 1 al 14, siendo 7 neutro, es decir, algo con un pH 7, por ejemplo el agua, es neutro. Con pH menores de 7, 6, 5, 4, 3, 1 y 2, decimos que son ácidos. Y por arriba de 7 son alcalinos. Ahora les muestro un ejemplo. Por ejemplo, en un pH 7 tenemos leche, agua, agua destilada. Para arriba, es decir, para abajo, mejor dicho, más ácidos empezamos. Un pH de 5, tomates, café. Un pH de 4, vinos y cervezas. Entre 3 y 2, el vinagre, la Coca-Cola, el jugo de limón. Y pH de 0 a 1, el ácido muriático o el ácido clorhídrico, que es el que tenemos en el estómago para justamente favorecer la digestión de proteína. Y para abajo tenemos un pH de 9, es el bicarbonato de sodio, leche de magnesia, el pH más
básico que tenemos es la lejía, es decir, la lavandina, el hipoclorito de sodio. Como verán, nosotros para cocinar o como medio de preservación, los pHs ácidos son los pHs en donde le hacemos el ambiente más hostil a las bacterias y a ellas les cuesta muchísimo más reproducirse en ese ambiente. Entonces, la zona segura para manejarnos en el pH es de 4,6 para abajo. Por eso los escabeches y las conservas en las que uso vinagre, son medios de conservación antiguamente utilizados que me permiten de esa manera lograr una mayor supervivencia de ese alimento de manera más segura. En la medida en que me corro de ese pH 4,6 y me voy a un pH más básico, ya les hago un lugar más favorable para las bacterias y ellas pueden reproducirse. El segundo factor intrínseco que afecta a la multiplicación de los microorganismos es la actividad del agua, o el awater, como se lo nombra o se lo escribe, que es una A con una W. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es más que el agua libre que tiene un alimento. Es un factor técnico muy importante que usa la tecnología alimentaria, ya que cuanto mayor agua libre tenga un alimento, es mayor cantidad de agua disponible para uso de las bacterias. Para que tengan una idea, las bacterias necesitan agua para vivir y el agua tiene que estar en estado líquido, disponible, es decir, no ligada químicamente a los alimentos. Si la disponibilidad de agua es poca, las bacterias no sobreviven. Esta es la razón por la cual algunos alimentos se conservan por más tiempo. Por ejemplo, alimentos en salmuera o alimentos salados, en donde el agua que hay está unida a la sal y no es agua libre, no les sirve a las bacterias. Las mermeladas, justamente que son producto de una reducción de una fruta con azúcar, alimentos desecados, alimentos deshidratados, frutos secos, son todos alimentos que justamente puedo conservarlos afuera de la heladera y que tienen la particularidad de poder conservarse y como tienen poca agua para que las bacterias puedan usar, son alimentos que se conservan sin inconvenientes. El agua pura, su manera, su magnitud es 1 y un alimento totalmente deshidratado, hablamos que tiene una cantidad de agua libre igual a 0. Bueno, esto ya lo expliqué, lo que quería mostrarles era este cuadro. Por ejemplo, la leche fluida, no, esperen, en el otro les quería decir que las bacterias, la mayoría de las bacterias y de los hongos crecen bien con un agua libre entre 0,98 y 0,99. En función de esto, presten atención entonces a este cuadro. La leche fluida tiene un agua libre de 0,97, lo mismo que las frutas, las verduras y los jugos. Huevos y carnes tiene 0,97, quesos y pan entre 0,93 y 0,96. Y a partir de ahí, las mermeladas, la leche condensada, las pastas secas, la leche en polvo, empieza a disminuir la cantidad de agua libre disponible para las bacterias. Por eso son alimentos que justamente permiten con mayor comodidad su conservación. Factores intrínsecos, el tercero, faltan, acuerden que eran 4, es la estructura del producto alimentario. Las pieles, las cutículas o las cáscaras de algunos alimentos constituyen una protección natural contra la descomposición y la contaminación por parte de las bacterias. Por ejemplo, los cítricos tienen una cáscara muy dura que además tienen unas características químicas que hacen que no sean lugares en donde las bacterias patógenas puedan quedarse cómodamente. Verduras como la zanahoria, que también tienen cáscara, y los huevos, ya lo vamos a explicar más adelante en materias primas, cuando veamos huevo. El huevo es un alimento de origen animal que debido a esa cáscara que posee, le da una durabilidad fuera digamos, aún en la temperatura de heladera, pero podemos mantenerlo a 12 grados, 15 grados, y fácilmente puede estar un mes sin inconvenientes. Cuando un pedazo de carne, un litro de leche, no podemos tenerlo a 15 grados un mes, porque obviamente se contaminaría. Es decir, es un alimento de origen biológico ampliamente resistente. Por eso es que la fotito van los huevos
que tienen armas y son todos malos los huevos. Ya lo vamos a ver más adelante. El cuarto factor intrínseco que afecta la multiplicación de los microorganismos son los nutrientes. Y esto acá nosotros no podemos hacer nada. Es decir, las bacterias para multiplicarse necesitan agua, necesitan proteínas, necesitan hidratos de carbono, lípidos, sales y minerales. Es decir, necesitan los mismos nutrientes que necesitamos nosotros. De ahí que los alimentos que consumimos también son los mismos alimentos que ella consume. Las bacterias de preferencia comen o prefieren alimentos ricos con altas concentraciones de proteínas, en tanto que los mohos y las levaduras los prefieren ricos en hidratos de carbono. Pero digamos que no puedo hacer mucho porque competimos con los mismos nutrientes, ellas y nosotros. Acá les puse un cuadrito, de paso nos permite practicar un poquito para materias primas, que teníamos nutrientes, ¿se acuerdan? Macro y micronutrientes. Dentro de los macronutrientes estaban los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, y dentro de los micronutrientes las vitaminas y los minerales. De paso aprovecho y hidratos de carbono ya lo estamos terminando y vamos ya también terminando proteínas y nos vamos a meter en grasas, pero eso es para la materias primas y nutrición. Seguimos con buenas prácticas. Bien, vamos a los factores extrínsecos, esos que no dependen del producto alimentario y tienen que ver con algo que yo como manipulador de alimentos sí puedo manejar. Y uno es la humedad relativa. La humedad relativa es la humedad atmosférica, la humedad que está en suspensión. Esto lo sabemos, que esa humedad ambiente, cuando llega al 100%, llueve, se condensa, aumenta tanto el agua en suspensión y llueve. Por eso es tan importante cuando vemos el servicio meteorológico que decimos lo que mata es la humedad. Bueno, sí, justamente, porque es lo que provoca que llueva. Pero ¿qué pasa? Si la humedad ambiente es alta, esos alimentos que tenían baja actividad de agua, que el agua estaba ligada a estructuras químicas y le impedía a las bacterias usarlas, esto no modifica el ambiente y esa humedad ambiente pegada en el alimento aumenta la cantidad de agua disponible y permite que ese alimento, que era un alimento que resistía sin problema debido a esta característica, deja de ser resistente y permite la multiplicación bacteriana. Y esto lo entenderán sobre todo quienes viven y vivimos en un lugar costero donde la humedad ambiente siempre nuestra es superior a los 80 grados, lo dificultoso que es mantener el azúcar sin que se humedezca, la sal sin que se humedezca, las galletitas sin que se humedezca. Entonces, en un restaurante, en un lugar que elabore productos alimenticios, esto lo vamos a tener que tener en cuenta y ya lo vamos a ver, que es fundamental que los depósitos donde yo guardo alimentos tengan una humedad relativa baja. Tenemos que mantenerlos en un 60% de humedad. Para esto ya veremos qué generaremos, pero la humedad de los depósitos tiene que ser baja. Y por otro lado, la importancia de guardar herméticamente cada uno de los alimentos. Si nosotros no los guardamos herméticamente, por más que sea un alimento seco, con una baja disponibilidad de agua, obviamente, si la humedad relativa ambiente es de 80%, le estamos dando el ambiente propicio para que las bacterias se multipliquen. Otro factor extrínseco que tiene que ver con el exterior es la atmósfera gaseosa. Y ahora, tranquilos que paso a explicarles esto. Voy mirando el tiempo porque tengo miedo que esto se corte. Si se corta, continuaré en otro video con la segunda parte. Así que no desesperen. Yo estoy aprendiendo con ustedes de esta situación. ¿Qué es atmósfera gaseosa? Es la disponibilidad de oxígeno que tiene un determinado ambiente. Ahora bien, las bacterias pueden vivir según distintos requerimientos de oxígeno. Hay bacterias que sí o sí requieren oxígeno y se llaman aerobias estrictas porque no pueden vivir sin oxígeno. Hay bacterias que requieren la ausencia total de oxígeno para desarrollarse
y las vamos a llamar anaerobias estrictas porque la presencia de oxígeno las mata. Hay bacterias aerobias y anaerobias facultativas que pueden crecer con o sin oxígeno. Y hay bacterias microaerófilas que requieren muy bajas concentraciones de oxígeno para crecer. Es decir, que tenemos de todos los gustos. Es decir, vuelvo a insistir, que según las características biológicas, las bacterias pueden tener distintos requerimientos de oxígeno para vivir. Pero casi todas las bacterias que producen enfermedades transmitidas por alimento pueden crecer en todas las situaciones de oxígeno, o sea, en cualquier tipo de alimento, ya sea envasado al vacío o no. Esto nos dificulta bastante utilizar este factor manejable como elemento para combatir bacterias. O sea, no puede ser el único. Si bien el envasado al vacío es una de las formas de conservación de alimentos, no es 100% efectivo. ¿Está? Vamos al tercer factor que afecta la multiplicación de alimentos. Y sí, este sí es crucial. Por las dudas, voy a parar acá, voy a ver cómo se grabó y como la temperatura y el tiempo, que es el otro factor que vamos a ver, son cruciales porque son los que vamos a poder nosotros manejar. Los grabo en otro video a ver cómo quedó este. Disculpen, pero voy probando.